y bienvenidos a nuestra tribuna abierta. Esta noche volvemos a hablar de pactos. ¿Por qué? Pues porque tras estudiar detenidamente las encuestas publicadas por Heraldo el pasado 23 de abril, queda claro que si los principales partidos quieren formar gobierno, tendrán que pactar obligatoriamente. Vamos hacia el fin del bipartidismo. De todas esas cuestiones hablaremos con los 4 expertos que ya nos acompañan. Saludamos en primer lugar a Javier Mirabete, que vuelve a acompañarnos, director de Amasm, que es la empresa que ha realizado estas encuestas. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Nos acompaña esta noche por primera vez Jaime Marcuello, que es profesor y escritor, profesor del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza. Un placer. Hola, buenas noches. Otra profesora de la Universidad de Zaragoza, en este caso de Opinión Pública, María Gómez Patiño. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme y buenas noches. Y una noche más, es un placer que nos acompañe nuestro compañero José Luis Valero, que es jefe de política del Heraldo de Aragón. Gracias por venir. A vosotros, buenas noches. Les recuerdo que desde sus casas ustedes también pueden opinar sobre todos los asuntos que se hablan en esta mesa. Pueden hacerlo a través del mail tribuna@ztv.es y a través de Twitter con el hashtag ZTV encuestas. Vamos a empezar recopilando esos datos por si alguno no los tiene recientes en la cabeza. Los publicados el 23 de abril por Heraldo de Aragón decían que en el gobierno de Aragón el pacto sería inevitable. ¿Por qué? Porque tanto PP como PSOE andarían en una horquilla entre 21 y 26 escaños. Recordemos que necesitan 34 mínimo para poder gobernar. Entraría UPyD con entre 5 y 8 diputados e Izquierda Unida podría subir hasta los 6-9 diputados. En el Ayuntamiento de Zaragoza sucedería algo similar. Tanto el PSOE como el PP se quedarían entre 9 y 11 concejales. Entraría UPyD con entre 3 y 4 concejales, Junta podría mantenerse e Izquierda Unida parece que podría bajar hasta 2. Y el PAR podría tener opciones de conseguir un concejal de nuevo. En el Ayuntamiento de Huesca los socialistas reducirían distancias respecto al PSOE, respecto al PP, y UPyD también podría obtener entre 1 y 2 concejales. Izquierda Unida podría pasar de 1 a 2 o incluso a 3, mientras que Junta y el PAR perderían su representación. Y en el caso de Teruel sería el único ayuntamiento de las principales capitales en el que el PP podría seguir manteniendo esa mayoría absoluta de gobernar en solitario. Y también podría conseguir un concejal UPyD. Estos son los datos. Ahora vamos a empezar a analizarlos. Voy a pedir una primera valoración, por supuesto, empezando por Javier Mirabete. Y, en fin, supongo que podemos decir que el título de este programa es verdad. Tendríamos que ir en busca del pacto. Correcto, sí. Yo quisiera decir antes de nada que en este sondeo ha sido especialmente difícil el cocinar los resultados. Se dan varias circunstancias para ellos. El voto declarado, pese a la cercanía de las elecciones europeas, es todavía muy bajo. El índice de participación va a ser
de la historia de la democracia española. Y un dato que nos llamó la atención desde el principio es que 1 de cada 2 votantes tiene duda de si votará por el partido que votó en las elecciones del 2011, ¿no? Esto nos hace pensar que además entrará una sexta fuerza política en Aragón con bastante fuerza, con lo cual 6 partidos a repartir un número determinado de escaños, pues tendrá que haber pactos sí o sí. A mí me parece que las encuestas apuntan a ese pacto. Pues a mí me parece que las encuestas con tanta distancia es como intentar averiguar si lloverá en mayo del año que viene. Entonces, los meteorólogos tienen dificultades para decir si lloverá el domingo. Pues aquí yo creo que también hay serias dificultades, ¿no? Entonces, la encuesta en este momento dice lo que nos ha contado Javier y con ese contexto, pues efectivamente hay que pactar. Lo que pasa es que de aquí a entonces pueden pasar muchas cosas. María, ¿cómo valoras una primera valoración de estas encuestas? Bueno, la verdad es que no me han extrañado demasiado los resultados y es cierto que todavía queda tiempo, pero una de las cosas que primero miré en la ficha técnica fue precisamente la fecha de realización, y en ese sentido creo que de haberse realizado, por ejemplo, hoy, seguramente los resultados hubiesen sido muy distintos. ¿Por qué a qué te refieres? ¿Qué ha cambiado yo creo que ha cambiado la percepción y especialmente referido a la publicación, por ejemplo, hoy de los resultados de la última EPA, ¿no? Entonces, datos como estos, que yo creo que han sobrecogido a más de un político y a más de un ciudadano, creo que efectivamente podrían incluso haber cambiado los resultados que de momento son eso, un sondeo de opinión, no tienen más valor que el de medir el termómetro. El sondeo se hizo en la fecha previa al cese del consejero de Economía, que también supuso una convulsión a mitad del sondeo sobre los resultados. Perdón, de Hacienda. Perdón. El consejero de Hacienda, y se vio una proyección a la baja en el voto directo del PP formidable. Formidable. Bueno, vamos a preguntarle a José Luis porque la encuesta la ha hecho además M, pero el que ha escrito y lo ha redactado todo ha sido tú. ¿Cómo valoras?
encuestas dan una imagen y una tendencia que además sigue las mismas secuencias históricas que Aragón. En Aragón nunca ha habido mayorías absolutas, siempre se ha tenido que gobernar con pactos o con apoyos parlamentarios, y lo que refleja los últimos, desde el año 87, es que en Aragón siempre había necesidad, al menos, de pactar dos partidos y a lo mejor un acuerdo parlamentario. Lo que dibuja es lo que viene. Yo no sé en el porcentaje y esto, pero no hay ningún partido por la derecha ni por la izquierda que pueda sumar con otro de el más cercano los 34. Y yo creo que eso va a suceder. Y entonces habrá que ir a tres bandas. Pero a tres bandas en Aragón o dependerá de otra cosa. Y esa hay otras circunstancias. En 2015, yo supongo que después de las elecciones municipales y autonómicas, los pactos no van a ser locales, van a ser nacionales. Porque se dibujará un mapa en España y seguramente UPyD, que tendrá un papel bastante decisivo, por lo menos eso llevan apuntando en las encuestas de los últimos 4 años. Yo creo que va a pedir al Partido Popular, por ejemplo, si pacta con ellos, o al PSOE, que tras las elecciones generales de 2015 haya cambios en cuestiones de ámbito nacional, como por ejemplo la ley electoral o la reforma de las administraciones. Y eso sí que marcará a los gobiernos. Pero evidentemente, aún así, será un mínimo de 3 fuerzas políticas las que tengan que pactar. Y ya veremos si se puede formar un espectro que vaya desde el centro a la izquierda o del centro a la derecha, en función de cómo sean esas. Y yo creo que por el lado de la derecha, UPyD, o por el centro derecha, UPyD va a tener su peso, y por el lado de la izquierda va a haber más dificultades, porque Iucha van a estar en un nivel, y yo creo que es superior a Chunta, y sí que puede marcar un poco más las tendencias de si pactar con Cha o con UPyD, o compare en función de cómo quede Paz, que es el partido que en este momento mayores dificultades presenta dentro de lo que es la recuperación de voto. Lo habéis mencionado todos vosotros, además es un tema que ya tratamos en esta tribuna abierta y que nos gusta porque nos parece un ejemplo a seguir. ¿Sería posible un tripartito al estilo alemán, aunque en este caso no fue forzado porque realmente podía haber gobernado el partido de Merkel en solitario prácticamente, pero esa voluntad puede existir de que 3 partidos de ideología no muy convergente decidan pactar para un momento de crisis o de emergencia nacional o para sacar adelante el país? ¿Creéis que eso sería posible? Casi, si me permitís, por así enlazo con lo que estaba diciendo y ya. Esa oportunidad en España se perdió. Yo creo que
PSOE y PP tenían que haber hecho un pacto a nivel nacional, haber cerrado el título dotado de la Constitución, haber cerrado el modelo, y entonces seguramente hubiera sido posible que cuando no hay mayorías absolutas de ninguno de los grandes partidos hubiera llegado a grandes coaliciones tipo alemán con asuntos de Estado encima de la mesa y sin demasiadas aperturas. Pero tal y como está desfracturada el mapa político español y el aragonés en concreto, que es uno de los más fracturados, yo creo que va a haber serias dificultades para lograr esos grandes consensos de partidos de ideología adversa, por decirlo de alguna forma. Sí, históricamente la suma de las dos principales formaciones, tanto a nivel autonómico como español, PP y PSOE, sumaban el 80 al 85% de los votos. Por encima del 70 siempre. En las anteriores elecciones sumaron casi el 70. En estas se prevé que tanto en autonómicas como en nacionales, en generales, como en las europeas, no sumen más del 60. Eso quiere decir que la fragmentación del voto hacia otros partidos nos lleva hacia casos de otros países europeos como Francia, donde se presentan a las elecciones partidos que consiguen escaños pues de 20-30 formaciones distintas. Luego los pactos son prácticamente inevitables. No es que nos guste, no, es que o hacemos una segunda vuelta donde solo se elige entre los dos candidatos más votados, o no queda otra más que pactar. No. Pues, ¿veis igual inviable que ellos dos, bueno, o que en el caso de José Luis, ese gran pacto? Yo en principio no, pero me ha extrañado algo que has formulado en la pregunta, y es que si podría ser posible partidos que no que fueran un poco adversarios, no fueran afines. ¿Por qué no pueden salir partidos que sean de la misma onda, más o menos? Es decir, estamos presuponiendo... No, que en Alemania sí que se ha dejado de un lado la ideología por llevar a cabo un proyecto común. Esto nos lleva a todo el trabajo que han hecho en los sondeos. Me refiero que tal como están los resultados, en este momento, y habida cuenta el margen de error del que estamos hablando, los resultados dicen que lo mismo puede ganar PP como PSOE. Digamos que va a depender finalmente de los electores, de las urnas. Bien, pero si esto es así, efectivamente se podría hacer un gobierno a tres bandas o incluso... ¿sí? Exacto, pero si bueno, no tendrían por qué ser partidos no afines. En este momento hay un espectro bastante más afín hacia un lado que hacia otro, tal como yo lo veo, ¿no? Sí, pero yo lo que estamos hablando un poco es precisamente para cuando hay un momento de cierta
desafección política en la sociedad. Y creo que en el caso que estamos ahora es así. A lo mejor es necesario que por fin se llegue a un gran pacto de Estado entre las dos fuerzas principales y que se puedan sumar a otras de distintos aspectos. Es muy complicado. Sí, pero eso es lo que he dicho tú. Habría que cambiar la ley electoral, la ley de financiación de partidos. Habría que cambiar muchas cosas para que el ciudadano volvería a confiar. Nosotros, buceando un poco en las tripas del sondeo, nos ha llamado la atención que en lo que nosotros llamamos el continuum ideológico, es decir, la posición más a la izquierda, más a la derecha, de 1 a 10, en una escala de 1 a 10, son las posiciones centrales, las más indecisas o las más abstencionistas. Lógicamente, las posiciones más a la izquierda, digamos la posición 1 a 3, van a votar preferentemente a partidos de izquierda, por supuesto. Las posiciones más a la derecha también, pero esa posición central, 4, 5, 6, que viene de votar al PP, pero con origen del PSOE, es la que tiene ahora la duda de votar o no. ¿Me explico? Es decir, en las anteriores elecciones el PSOE perdió 10 puntos que fueron a parar al PP. Pero es que ahora el PP va a perder 7, 8, 9 puntos que son los que vienen del PSOE. Entonces, esta gente va a votar en parte a UPyD, algunos va a votar al PAR y la mayoría se van a abstener. Entonces, esta gente, esa posición central, que es la que no está ideologizada, la que puede votar a veces a un partido o a otro, que es el centro, y ya sabéis que las elecciones se ganan desde el centro, son los que hay que recuperar, ¿no? El que está fidelizado por un partido, pues este hace de tripas corazón y vota a los suyos, ¿no? Sí. Tengo serios problemas con algunas palabras que se usan. Por ejemplo, centro, izquierda, derecha, eso no sé bien qué quiere decir. Tampoco sé bien qué quiere decir ideología. No sé si esto que estamos viviendo ahora es un cambio global de paradigma de qué significa la vida política, si la política que hemos vivido hasta ahora va a seguir siendo igual o no. Más del 45% de la gente que vive ahora en España ha nacido ya en democracia. Luego hay una serie de hábitos que han cambiado. La generación que estaba haciendo política en los años 70-80 ya no es la misma que debería estar haciendo política ahora, ¿no? Entonces, si por un lado estamos hablando de los resultados de la encuesta del otro día y lo que ahí aparece, pues ahí están las cifras. Con eso podemos hacer pues arte adivinatorio o jugar a otras cosas, pero también pasa una cosa con cualquier elemento que introduces en un sistema social. Si yo le digo a alguien que lleva en la barba un fideo o cualquier otra cosa, el señor de la barba José Luis se va a quitar inmediatamente el fideo. Eso se llama reflexividad. Si a la sociedad le decimos en este momento, miren ustedes que
está pasando esto y la foto es esta, pues las encuestas no dejan de tener, también los sondeos electorales, un efecto de inyección en el sistema de opinión. Entonces, yo me pregunto, ¿en muchos de los pueblos de Aragón se sabe quién es UPyD? No. En la Muchos no Bueno, saben. claro, en la zona urbana sí, pero yo me preguntaba, ¿en muchos de los pueblos se sabe? Y entonces, Ni muchos de muchos de los que van a votar a UPyD saben qué candidato van a votar, ¿no? Está claro. Claro, Votar entonces aquí hay un elemento importante en estas elecciones que es a quién se vota, al partido o al que tú conoces. Porque puede pasar que en muchos municipios algunas gentes digan, oye, que ya no nos sirven estos que tenemos habitualmente. Entonces, de repente la organización de la ciudadanía empieza a fraguar de otra manera y entonces nos encontramos con que pueden aparecer actores imprevistos en el escenario que no tenemos ahora. Y posiblemente estamos en un cambio de qué va a pasar en la escena política española, porque las formas tradicionales de hacer política, si pensamos que van a seguir siendo las mismas, el debate pues es acertado y correcto. Si de repente encontramos que en algunos ayuntamientos hay organizaciones de gentes que dicen, oye, que los que tenemos no nos valen porque estos rostros ya los conocemos y ya sabemos que tienen debajo de la alfombra, y aquí debajo de la alfombra hay muchas cosas que hemos empezado a conocer, entonces nos podemos encontrar en un escenario imprevisto. Por eso me parece que el tiempo en el que estamos puede hacer sol, puede caer una gran tormenta, pueden pasar muchas cosas, y en la pregunta que planteabas, a mí me parece que hace falta un partido, no un partido, sino un pacto de decisiones que sean apartidistas. ¿En qué sentido? Necesitamos empezar a vernos los unos a los otros no como competidores, porque estamos construyendo una política en los últimos años de ese es mi enemigo, pero lo hacemos en lo pequeñito, o sea, en el mundo universitario el otro puede ser tu enemigo. Si lo formulas desde la lógica del enemigo, construimos una forma de hacer política que a mí me parece que se ha quedado obsoleta y trasnochada y nos está llevando a un territorio terrible, que es el del enfrentamiento. El ejemplo más paradigmático es nuestra tradición de los años 30 o lo tenemos ahora en Ucrania. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro contexto político próximo? Pues es muy difícil de saber. La tradición nos dice que aquí va a haber pactos y que va a ser necesario pactar. Pero habrá que ver quiénes son esos actores políticos que ponen la cara, quiénes son los que van a dar que van a decir este es al que tú le votas. Pues ahí yo creo que aparecen elementos difíciles de predecir en este momento, ¿no? No sé si se mantiene todo como va, pues estamos acertando, pero si aparecen elementos de tipo organicemos la política de otro modo, sabéis que hay gente que se está moviendo ya desde distintos sitios, no nos sirven estos
distintos partidos políticos, cómo encajas a esa gente que no se manifiesta de una forma institucionalizada o instituida y están en un proceso instituyente. Entonces hay elementos que me parecen fantásticos para el análisis social, ¿no? Para... Yo estoy de acuerdo contigo en que los elementos clásicos, es decir, lo que es marxismo, liberal conservador, etc., no vale. Es decir, yo creo que ahora vale lo que se llama políticas sociales y cómo se resuelven una serie de problemas estructurales que tiene esta sociedad del capitalismo, estas sociedades desarrolladas. Y evidentemente los partidos no responden solamente a ideologías, sino a modelos de cómo aprovechar o cómo desarrollar lo que son esas estructuras. Y enhorabuena además porque tiene unas peculiaridades muy propias, que ahora es cuando empiezan a tener más valor, yo creo que ante sus propios ciudadanos, de los propios aragoneses, que son la disposición municipal, el envejecimiento, uno que es mucho más consciente que hace 4 u 8 años del problema que hay de la dependencia, de la edad de nuestros mayores, sobre todo en el medio rural, y efectivamente esos factores y cómo se resuelven van a ser fundamentales a la hora del voto de 2015. Ahora, lo que no sé hasta qué punto, en qué porcentaje, como para cambiar el mapa político, salvo la entrada de un nuevo partido. Pero evidentemente yo creo que de aquí a una década no tendrá la política nada que ver con la que fue los años 80. Eso es seguro. Vamos Aún así pienso que el pacto va a ser una obligación para poder gobernar ya. O sea, siempre lo ha sido, pero ahora será mucho más. Y no solamente entre dos partidos, sino entre más. Por necesidad de estructurar todos los cambios y la por ejemplo, Hipólito gobernó con un tripartito en el fondo, ¿no? Porque sí, en aquel momento era CDS, PAR y PP. sí, Aunque en términos prácticos solo fue el PAR el que estaba ahí. hicieron un intercambio entre el ayuntamiento y el Ya empezamos así, lo más probable es que sigamos siendo así. Yo creo que es que hay dos factores distintos, pero vamos, sí que estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, los nuevos movimientos sociales que nacen tras el 15M, con todos los movimientos que ha habido, evidentemente hay un porcentaje de jóvenes que no se van a incorporar a la política porque quieren otra forma de hacer política. Ahora, no está definida cuál es esa otra forma. Y eso sí que tiene que venir. Y los referentes no van a ser tan locales como nacionales. Claro, pero ya no valen las criaturas políticas, estas que han ido creando los propios partidos, donde van acompañándolos desde la cuna hasta que llegan al trono. Por ejemplo, la imagen de UPyD es Rosa Díez. vamos a hablar precisamente de UPyD porque sin duda es el factor que realmente va a suponer un cambio en estas elecciones, según vamos a apuntar estas encuestas y otras que se han publicado. Vamos a hablar también de
esa falta de conocimiento. En el caso, por ejemplo, del coordinador regional de UPyD en Aragón, apenas lo conoce un 17%. En el caso del que se presentaría de cabeza de cartel por el Ayuntamiento de Zaragoza, un 10%. Sin embargo, estamos hablando de una entrada espectacular en las Cortes. Estamos hablando casi hasta 8 diputados. ¿Cómo se puede recomponer ese equilibrio político con la entrada de UPyD? ¿Puede significar realmente un cambio de política? Porque ellos lo que venden también es esos nuevos partidos que tampoco son ni muy de izquierda ni muy de derecha, que tienen una ideología cambiante o adaptada a las circunstancias. La referencia de ellos es nacional y yo por lo tanto creo que ellos no van a hacer, ya lo han hecho en Asturias, no van a hacer pactos por cuestiones locales, sino que van a plantear un modelo general. Y dentro de ese modelo general tendrán que ser los restos de los partidos como se mueven para que ellos decidan si con su voto dejan o dan mayorías. Y por eso ellos no tienen ninguna prisa. También es verdad, porque eso gasta bastante menos, no tienen mucha prisa en estar saliendo en escena constantemente a medirse con ámbitos locales, sino que tienen otra perspectiva y otra expectativa. No sé si buena o mala, pero lo que digo es que están planteando que los pactos no tienen que ser solo locales, sino que tienen que reforzar la política nacional. Y eso viene de la experiencia de Rosa Díez en el gobierno vasco y en su paso con los pactos PSOE-PNV. Esta la parte de la mesa se me está quedando No, sin yo quería añadir que con la cercanía de las elecciones europeas y con la indecisión, con un índice de abstención del 40% o más que va a haber en las europeas y con una fidelidad de voto del 50% de los partidos, el ascenso que va a tener UPyD va a ser enorme. Si esa clave europea se transmite a la decisión autonómica, los 8 diputados se pueden quedar pequeños. Para UPyD no intento vaticinar si ese día lloverá o cuánto se habrá de UPyD, pero hablando de esa tendencia, de ese vacío que hay en centenares de miles de votos, puede crear una corriente hacia UPyD que será unos resultados formidables para esa formación. Su implantación, como decía Chaymen, en el medio rural le va a quitar capacidad de representación para en las Cortes de Aragón. Bueno, por lo tanto, igual se ajusta ahí. Claro, y luego depende que sea lo nacional para cada uno. Claro. Que, bueno, pues yo no tengo ningún problema en que UPyD piense lo nacional
términos de España grande y libre, pero pues puede haber otros planos de nacional. Y luego hay una cosa que creo que no, sí, ya te he entendido, ya para provocarte. La cuestión aquí es contra quién votamos. Porque a mí me parece que mucho del personal está pensando es yo contra quién tengo que votar, porque estoy más bien saturado hasta el modo. Podemos decir de otra forma, pero la sensación que hay es, me parece a mí, es de cierto hartazgo. Lo llamamos desafección, pero también lo llamamos hartazgo. La corrupción del sistema, eso es brutal. Estamos en un elemento ya límite. No se puede soportar esto mucho más, porque estamos viendo cada 2 por 3 que de un lado o de otro hay tantas cosas debajo de la alfombra que el PSOE no recupera prácticamente ningún punto, con una caída de hasta 10 puntos del PP. El PSOE no recupera nada de lo que perdió. Podrías decir, bueno, pues está en su suelo, igual que se puede quedar el PP en su suelo y entre los dos partidos mayoritarios sumar un 55% de los votos. El resto, el 45% de los votos, a nuevas formaciones, gente nueva. De todas maneras, yo me empecino en quién organiza los partidos para poner candidatos que de salida están quemados. No me puedo imaginar esto, ¿no? María, que no te dejamos hablar. Sí, pues se me está acumulando el trabajo, porque hay muchas cosas que quiero decir. Retomando la palabra en el momento en el que Jaime ha hablado del cambio de políticas, me parece muy interesante el tema, ¿no? de plantearse todo esto, especialmente en época previa a las elecciones. Pero yo creo que ese no es el debate. El debate no es si vamos a cambiar de política o no. Tenemos que jugar con estas reglas, con las que están medidas, con estos datos, y esto es como tenemos que hacer. Y en cambio, sí estoy muy de acuerdo contigo en una cosa, que lo planteaba de diferente manera. Yo lo planteo de una forma distinta, pero no se aleja demasiado. Y es que hasta ahora yo creo que, bueno, hasta ahora, cuando digo hasta ahora no hay un tiempo exacto, pero más o menos hasta las últimas elecciones, hasta las anteriores a las más recientes, a las últimas legislativas, yo creo que el ciudadano votaba por opción. En la famosa hora de la People's Choice, la gente votaba por una opción. Y en este momento está votando por eliminación, que es un concepto absolutamente nuevo y que hay que tenerse en cuenta en el nuevo planteamiento del votante. Ahora no se vota a quién elijo, sino a quién no quiero quién no quiero que me gobierne. Entonces ya no es el voto por
sino por eliminación. Y en ese sentido, claro, evidentemente los partidos que están más quemados son los que han estado en el gobierno, los que todavía no se han puesto en funcionamiento, todavía no les ha dado tiempo a quemarse. Y en ese sentido se podrían producir algunas sorpresas de tipo voto, porque ese es un planteamiento que no se está haciendo hasta ahora y que realmente podría dar un vuelco incluso a los resultados. Y la gente ya como... Hay otra cosa que también me gustaría matizar de lo que has dicho, referido a que si se vota a un partido o se vota a un candidato. Bien, yo creo que depende también del ámbito en el que hablemos. Hablamos de las legislativas, es una cosa, si hablamos de las municipales, es otra. En los municipios todavía, y sobre todo con el mapa que tenemos en Aragón, la forma de votar en el ámbito, en el área rural, en los municipios rurales, y tenemos prácticamente todos, menos las grandes ciudades que superan al menos, para no denominarse claramente rurales, más de 5.000 habitantes, y son prácticamente todos, en absoluto votan al partido, votan a la persona. Por más que tú digas que saben lo que tienen debajo de la alfombra, a veces prefieren saber lo que tienen dentro de la alfombra que arriesgarse a cosas nuevas que les puedan sorprender. Y se vota a la persona, son votos personalistas, no son votos partidistas. Sí, incluso en localidades ha habido casos de más de 5.000 habitantes, como es el caso de Alcañiz, que pasó de votar al candidato del PP a votar a la candidata de Izquierda Unida. Exacto. Por mayoría absoluta. Y no han cambiado ideología, lo que han cambiado es la persona, conocen a la persona, saben cómo es, saben cómo puede funcionar, tienen una cierta confianza, depositan la confianza en esa persona y ahí se acaba. Pero no hay un planteamiento de si es UPyD o si es CHA o si es Izquierda Unida, les da absolutamente igual. Son votos claramente basados en la persona, son personalistas. Por tanto, yo creo que en las municipales no va a haber grandes sorpresas, en Aragón por lo menos, porque efectivamente va a ser un voto personalista. En cambio, en las ciudades, bueno, pues se podría producir un movimiento distinto, que quizá tenemos un ciudadano ligeramente o un poco más crítico que el municipal, en el sentido de que sí están haciendo una hibridación entre partido y candidato y les interesan las dos cosas, tanto el programa del partido como la persona, pero en el ámbito municipal yo creo que no va a haber grandes sorpresas. O sea, más allá de conocer a las personas y más allá de que voten a la persona. Es más, yo creo que todos somos conscientes de que en los municipios hay municipios en los que
sea alcalde. O sea, en varios, y todos conocemos algunos casos, con lo cual es alcalde quien se deja votar, pero no quien se presenta a las elecciones, es decir, aquel que finalmente Sí, aparte, en determinados municipios importantes aragoneses, por ejemplo, Caspe, Barbastro, ya existen partidos sí, independientes, formaciones que adquieren nombres de Compromiso por Caspe o Compromiso por Barbastro, o personas que han sido alcaldes que no les gusta ninguna formación y crean un partido y salen elegidos, bueno, en Aragón y en el resto de pueblos de España, ¿no? Eso sí que es para confirmar lo que estás diciendo. Pero sí que es cierto que en pocas comunidades autónomas se da la circunstancia donde haya 6 partidos que vayan a tener representación parlamentaria y en muchos municipios que haya 4 o 5 partidos, ¿no? Es decir, es que todos cuentan y mucho, ¿no? Es decir, con ese no incremento de los votos del PSOE, pues Izquierda Unida y CHA mantienen su expectativa de voto, ¿no? Con lo cual va a haber en muchos municipios donde podrá haber una mayoría de un partido u otro, pero con el apoyo de sí, en el PAR. Las grandes ciudades, Zaragoza, la primera, tiene gravísimos problemas y sin embargo mantiene una presencia en las Cortes de Aragón que no se corresponde con la capital de Zaragoza. Sí. Porque tiene territorio, porque tiene municipios que tradicionalmente ya han gobernado, que se conocen todos los vecinos, que además es imposible que haya más de 2 listas y además son también temas familiares, con lo cual ellos tienen una implantación territorial que les hace mantener un suelo con una representación parlamentaria que ha sido hasta ahora la bisagra y el partido decisivo, pese a que ha caído de 19 a 7 escaños desde el año 87 hasta ahora, si no me equivoco, ¿no? Ese es importante, pero efectivamente los cambios siempre se dan en las grandes ciudades, en todos los modelos políticos, en todas las revoluciones y en toda la historia, ¿no? En cualquier caso, le voy a preguntar a Javier Mirabete, porque hay un dato que me ha llamado la atención. Izquierda Unida también está en la ola de subida. De hecho, en cuanto a diputados, podría subir de 4 a 6, 9. Sin embargo, Zaragoza perderían un concejal. Este dato, Correcto. Nos sorprendió desde el ¿cómo se ha principio. No Nos sorprendió mucho desde el principio porque para aprovechar el sondeo se preguntaba a los mismos encuestados sobre su intención de voto municipal y autonómico. Y en el caso de Izquierda Unida, hubo un 30% que iba a votar en los
sociológico. ¿Otras encuestas? ¿Vosotros que tenéis No, trayectoria? generalmente una persona, como bien ha dicho María, pues bueno, suele votar tanto en las autonómicas como en las municipales al mismo partido, a no ser que efectivamente hay un candidato municipal que condicione y mucho pues para votar a formaciones de distinta ideología o tradicionalmente de distinta manera de pensar, ¿no? Pero en el caso de Izquierda Unida, además, el voto es muy vitalista. O sea, la persona que vota Izquierda Unida lo dice claramente, sin tapujos, y no tiene ninguna duda. Entonces, nos llamó la atención desde el principio. Yo subí a la redacción y contaba a José Luis, digo, no le encuentro justificación a esto, ¿no? Así como el incremento del voto del PAR en Zaragoza capital puede venir de algún resto sí, pero de... Zaragoza se quedaron a 14.000 votos, si no me equivoco, de conseguir el concejal, que lo pueden conseguir en base un poco a la desmembración de los votos del centro derecha o del centro que se le van a escapar al Partido Popular, pero lo de Izquierda Unida yo no le encuentro justificación. José Luis, cuéntanos la otra parte de la historia. No, es que además, yo creo que Izquierda Unida va a tener más votos, ¿eh? Yo pienso que hay un efecto, no sé si es por las europeas o porque es y tal, o porque es simplemente una cosa, pero el voto de Izquierda Unida es un voto muy militante, por decirlo entre comillas, y de alguna forma, ¿no? Y por lo tanto la tendencia que tiene a nivel autonómico no lo podría tener si no la tiene a nivel urbano, ¿no? Sobre todo en Zaragoza. Pero dicho eso, si tú sumas el total de Chama, Izquierda Unida y Chama, es lo que va a tener Izquierda Unida a nivel nacional en las europeas, con lo cual tampoco está, algo pasa, ahí se nos escapan, no sé si es un voto negativo, yo creo que el algo voto... que ahí no hemos podido medir bien ninguno de los dos, porque estuvimos analizando y cruzando los datos, incluso en la fidelidad de voto de Izquierda Unida, que es un partido que tiene una fidelidad de voto altísima, caía Zaragoza en la fidelidad, ¿no? Puede ser que en ese voto, en esos votos comunicantes que hay entre la izquierda, que saliera del PSOE Izquierda Unida, pues el votante esperase más de trabajo social o de trabajo o de lucha más hacia las posiciones más a la izquierda y se ha decepcionado. No, todo lo que diga es su posición. Claro, podemos hacer una conjetura. Claro. Todo el que toca gobierno municipal se queda manchado, ¿no? Hombre, que se lo pregunten a la Aquí, Consulta. En su día también puede pasar a que Izquierda Unida, si te Izquierda Unida la sacó, tenía 4 o 5 concejales y la sacó Chunta con otros 4 o 5, y luego cuando Chunta gobernó municipalmente, acordaros cómo se quedó, ¿eh?
males según, marcha. según que toca. No, De todas maneras, pero está haciendo muchas cosas ahí, aprovechando que está la cosa necesitada de sí que me gustaría que valorásemos todos un dato que yo creo que no va a cambiar tanto de aquí a las próximas elecciones. Un mal dato, que es que casi todos las personas que se van a presentar previsiblemente a las próximas elecciones suspenden en valoración popular. Solo ahí vamos a destacar los casos positivos. Solo aprueban la alcaldesa de Huesca, el candidato a alcalde de Huesca, y en el caso de Teruel lo mismo, los principales representantes del Partido Popular y bueno, en el caso de Teruel no aprueba Maite Pérez, pero sí el alcalde. ¿Qué se puede hacer para que estos políticos mejoren su imagen? ¿Se puede hacer algo? ¿Realmente es una muestra de la escasa valoración que tienen nuestros representantes Yo creo que públicos? no es una cuestión de imagen, es lo que estamos diciendo. Se está terminando un ciclo político que yo creo que empieza con una transición y yo creo que estamos terminando la última parte de la transición de mañana y hay un componente de rechazo a la clase política que se configura en el líder, o sea, que se le ve la cara en el líder, ¿no? Y por lo tanto el mismo se le quiere castigar al partido a través del líder y por lo tanto va a ser imposible que, vamos, pongo una comparación. En los datos a nivel nacional, el ministro, vamos, todos están por debajo del 4,1, todos, Sí. incluidos los Rubalcaba, tanto los ministros como el presidente del gobierno, como toda la oposición, incluido Cayo Lara. O sea, quiero decir que en estos momentos no hay nadie que apruebe un político. No sé si es ya con rabia incluso o los con de tal, que aprueban, ¿no? pero porque Arnalos y Luis Felipe, Sí. que fue el anterior alcalde de ella, Por poco son dos tiempo. personas, sí, pues se sustituyó a Fernando el Bojo. Son dos personas que se han pateado la calle, que son muy cercanas, que no están en el despacho y que tienen un entorno lo suficientemente cercano, sólido, como para moverse entre sus vecinos. Y se vota más casi una mentalidad más cercana, más tipo rural, sin que sea despectivo, sino todo lo contrario, más tipo de vecino al que conoces, al que sabes cómo piensa, sabes dónde van sus hijos, qué hacen y tal, que en una ciudad que entre la leyenda, lo que se dice y lo que no, pues se hacen otras conjeturas. Yo creo que la verdad. ¿Alguien quiere valorar esta valoración o esta escasa valoración de los políticos? Realmente, bueno, la valoración de los políticos, según los últimos sondeos, no los vuestros, sino los de carácter nacional, pues efectivamente es una de las profesiones menos
políticos están viviendo un mal momento y una de dos, o cambian la forma de gestionar porque eso cambiará también su imagen, o mientras sigan gestionando tal como lo están haciendo hasta ahora en base a una importante cantidad de falta de transparencia, bendita sea la ley de transparencia, si empieza a funcionar. Y efectivamente, bueno, pues quizá por eso es lo que explica de alguna manera que en los municipios, en las capitales de provincia, los municipios que no son tan grandes como la dimensión de Zaragoza, efectivamente esa proximidad y ese conocimiento hace que se viva al político de otra manera y se le conoce. Y ya no solamente es la gente de su equipo, sino que se le conoce personalmente y, como muy bien decías, a él, sus costumbres, sus familias. Y eso al ciudadano medio le da mucha confianza. Y en este momento estamos necesitados de confianza, ¿no? Porque la desafección no parecería de esta forma si existiese un suelo de confianza, un margen de confianza importante. La solución la tienen ellos. La actividad política es la única actividad que se puede ejercer sin ninguna titulación, sin ningún examen. O sea, hasta para ser portero de discoteca te exigen pasar un examen. Sin embargo, para ser político puede ser una persona incapaz, puede ser una persona simplemente que supere la normativa vigente, que no tenga deudas con Hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fundamental como sociedad no lo tenemos como políticos. Si está pasando eso, lo que tenemos que pensar como sociedad es que estamos haciendo que nos gestionan los que no queremos que eso es un elemento que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Claro, para pensar. Sí, pero como dice María, la solución la tienen que tomar ellos. Nosotros. Yo creo que no está en ellos. Uno tiene como dice el refrán ¿no? Uno tiene los políticos que se merece. O no sé si es así. Sí, es cierto. Pues entonces, posiblemente lo que nos está pasando es que hemos cedido ese tiempo que lleva el responsabilizarse de las cosas comunes, se lo hemos dado a unos para que lo hagan. Estos profesionales que hemos encargado no lo han hecho bien porque ya hemos visto las cosas que están pasando y ahora nos da una pereza enorme a todos responsabilizarnos de esas cosas comunes. Y eso lleva tiempo, lleva esfuerzo y a ver quién quiere mojarse y quién quiere implicarse en remar. Lo fácil es que me lleven, y si la sociedad fuera bien y yo voy sentadito aquí, van remando, hay unos señores que ponen la cara y les dan todas las tortas, encima se llevan
así. Nosotros la tenemos votando, pero si uno de cada dos no vota, eso es el mayor bofetón que le puedes pegar a un político. Es decir, es que no me interesa lo más mínimo, ¿no? Entonces, es una manera de decir, el político debería pensar, oye, algo tenemos que hacer, es que no nos quieren, ¿no? Ya no voy a que últimamente, desgraciadamente, les abofeteen por la calle. Esto es una cosa que lo piensa dos veces una persona por la calle y le abofetean a un ministro, a un candidato, pero oiga, pero esto cómo es posible. Bueno, pues no se lo merecen, por supuesto, pero ellos tendrán que poner solución a esto donde han llegado ellos. Pues nosotros, nuestra obligación es ser demócratas, contribuir a la democracia con nuestro voto y hacer que el sistema funcione, pagar los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo suyo es gestionar y que el sistema siga funcionando. A mí me parece un fraude a la sociedad que haya la mitad de los ciudadanos que no vayan a votar. O sea, que no vayan a votar por cabreo. O sea, no por decir, oiga, mire, que no me apetece por vagancia, ¿no? Es como hemos dicho antes, es el voto de castigo contra el partido, contra el sistema, contra lo que... Yo creo que los datos reflejan unas cuestiones que se les está pidiendo que cambien el modelo. Y para eso hay que cambiar también los partidos. Claro. No hay que cambiar solamente el modelo, hay que cambiar también los partidos. Porque si no, es verdad que tú con cualquier ciudadano que hables, todo el mundo es entrenador de fútbol, Claro. Es que hay partidos que tienen causas abiertas con la justicia sobre las reformas con dinero A o dinero B o otros problemas que hay en el nacional que no tienen ningún esto de superación. Entonces, el ciudadano... Yo creo que hay que cambiar el modelo. Hay que hacer una reforma de los propios partidos tienen que autorreformarse. O sea, tienen que hacer una transición hacia un modelo distinto de partido. Sí. Y el modelo de representación tiene que cambiar. No puede seguir siendo listas cerradas ni de Pues eso, sí. Pero también se está siguiendo una cosa, una capacidad de pacto y de diálogo que no tiene. Porque yo creo que llevamos desde 1993, si no me equivoco, con una incapacidad absoluta de todos los partidos, a todos los niveles, en Aragón del 87, de capacidad de pacto en las grandes cuestiones. Y yo creo que ese es el castigo y el cansancio, porque si no pactas, se va minando el estado del bienestar, y eso sí que lo nota la ciudadanía. Sí, pero hay que pactar cuando se te cae la educación, se te va cayendo la sanidad. A mí me parece que, por ejemplo, que partidos que no consideran que España es una nación tengan el voto bisagra para la mayoría del Parlamento. Oiga, esto ¿cómo se explica? ¿No? O sea, no, mire, yo soy un partido anti-español, pero tengo que dar la mayoría en el Parlamento español. Esto es impensable. O un partido como Izquierda Unida que tiene el triple de votos que un partido autonómico
y tiene 3 veces menos de representación parlamentaria. Oiga, efectivamente, algo estamos haciendo mal aquí, ¿no? Habrá que considerar otras opciones. Se han estudiado casos de tener representación por provincias. O sea, imaginaos en las elecciones autonómicas un diputado por cada comarca y el resto a repartir proporcionalmente entre los votos proporcionales. Sería una opción, ¿no? Esto creo que hubo un partido que lo planteó. Evidentemente habría que cambiar la ley autonómica, tendría que haber comarcas en todas las comunidades autónomas. A las comunidades autónomas hay que echarles otro pensamiento. Yo creo que ha acabado una primera época, igual que se ha acabado toda la época de la transición y la democracia y los grandes políticos españoles, y hay que volver a pensar en nuevas opciones políticas, por supuesto, financiación de partidos, ley de partidos, ley electoral. Se está acabando nuestro tiempo, pero bueno, antes que estas elecciones, que queda un año y pico, tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones europeas, y me gustaría pedir a la mesa una valoración de qué esperáis que va a pasar en esas elecciones. ¿Va a ser una abstención tan alta como se prevé? ¿Va a ser la manifestación de que la política interesa cada vez menos, o una protesta respecto al tipo de política que se está haciendo? Una última valoración. Elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Sí. ¿Alguien tiene Yo creo que va a haber mucha abstención, que va a ser histórica. Yo creo que es una abstención de castigo, que tiene que ver con una falta de visión no solamente de España, sino de Europa, y que es un castigo que viene desde más abajo hacia arriba, y no solamente hacia la política, sino a que se está votando la actual forma de gestionar la democracia, y no sabemos nadie cómo dar una vuelta. Y el gran problema es que tampoco conocemos qué estamos haciendo en Europa. No se conoce hasta dónde va Europa. Solamente sabemos que nos ha servido para el rescate bancario, pero para hacer unos recortes sociales que nos están mandando un estado de bienestar. Y eso es, el ciudadano no entiende que nos está aportando Europa, cuando en los años 80, por ejemplo, fue fundamental para sentar la democracia y el desarrollo. Pero ahora mismo no se entiende para qué. Y ese creo que es un voto de castigo. Jaime? Vaya. ¿Te querías que después de la para la esquina? Me quería guardar para el final. Venga, pues te dejamos para el final. Javier, que no Bueno, yo suscribo se suscribo lo que ha dicho José Luis, ¿no? Nosotros entramos en Europa, pero Europa no entró en nosotros. No somos conscientes de la importancia que tiene unas elecciones europeas para un ciudadano medio de Zaragoza o de Alfajarín o de cualquier municipio, con el porcentaje económico que supone en infraestructura
industrias agrícolas, o sea, esto es formidable y realmente el principal castigo lo sometemos siempre a las sanciones europeas. Es posible que vaya a votar 45% de los electores o menos, según las últimas encuestas. Esto me parece un fraude, ¿no? Es un fraude. De hecho, ni siquiera es una mayoría simple, ¿no? No vota el 51%, pues no representativo. Es una pena, pero es así, ¿no? María. Bien, para resumir, quizá me gustaría decir que efectivamente yo también estoy lamentablemente de acuerdo con que la abstención va a ser importante. Yo creo que ya hay bastantes indicios que apuntan hacia esto. Pero me gustaría decir que en el caso de Aragón, que es el que estamos analizando, una tierra de pactos como ha sido Aragón históricamente debería saber pactar, pero para eso los ciudadanos han de recuperar la confianza en sus políticos, que no la tienen, la han perdido absolutamente la confianza. Y yo creo que para decir algo a favor de las profesiones de la política y del periodismo, que bueno, que las dos las siento muy próximas, creo que las dos profesiones son dos profesiones de altísima generosidad, la alta política y el alto periodismo. No digo lo que se esté haciendo ahora, sino que yo creo que todos los ciudadanos, cuando piensan en alta política, piensan en un político que no solo el represente, sino que además se ocupe del bien común y no de otras cosas. Y evidentemente los periodistas deberían recuperar su función social principal, que es la del control político y desde luego también el servicio público de cara al ciudadano. Con solo estos dos principios, teniéndolos como horizonte para el 2020 y para las próximas elecciones, para las europeas, creo que si los políticos y los periodistas empiezan a recuperar sus funciones tradicionales, clásicas y nobles, que son dos profesiones absolutamente nobles, se recuperaría la confianza. Ahora, mientras tengamos el perfil de políticos que estamos viendo en el panorama español, bueno, pues tendremos algunos problemas de abstención, desconfianza, desafección y todo lo que empieza por ver. Jaime, te dejamos terminar. No sé, las elecciones europeas yo creo que son uno de los retos gordos que tenemos como europeos, porque yo creo que sí que somos
bastantes en común con los de Pau y Toulouse, que a lo mejor que con otros que están mucho más lejos de aquí. Yo me siento más vecino de los del otro lado que gente que está 1000 kilómetros más allá. Las elecciones como serán no lo sé. Yo no creo que sea un fraude. El problema, si la gente no va a votar, es un dato. ¿No? Tienes la posibilidad de jugar. No quiero jugar a este juego. Bueno, pues es que no queremos jugar a este juego. Igual tenemos que empezar a revisar si el sistema de elecciones es el correcto, si la democracia es esto. A mí, yo suelo decir en clase que yo no soy demócrata si es esto. Si esto es una democracia, yo no soy demócrata. Lo copio de otro que lo dijo antes, ¿no? Y en estas elecciones a mí me parece que el personal que yo conozco pues está bastante harto. El PAC no presenta candidatura, ¿no? Pues lo deja huérfanos a los votantes del PAC. ¿Qué van a hacer? ¿Quién van a votar? Yo creo que son ya las terceras europeas. Ya, pero esto es significativo, ¿no? Bueno, perdón por Nada, hemos terminado con esto. No obstante, dedicaremos el próximo Tribuna Abierta en concreto a analizar qué nos aporta Europa, como decía José Luis Valero, de cara a esas elecciones del 25 de mayo. Ha sido un placer tener a los contertulios de hoy. Me quedaría con un par de apuntes, pues que falta mucho tiempo para valorar exactamente si esto será el resultado de las urnas, pero me quedo con que hay que recuperar la confianza de la sociedad en los políticos y que a lo mejor pues hay que trabajar en un cambio de modelo. Se ha acabado nuestro tiempo, ahora les dejamos con una magnífica película que también les hará